Luego dice, yo tuve un aborto terapéutico. Y yo por aborto terapéutico entiendo que se lo sacaron. Pero digo, independientemente de esa situación, lo que se le hizo es un procedimiento para extraer a ese bebé que ya había fallecido. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en nuestra primera sesión de pensamientos disidentes, ¿no? Tratando de analizar todos aquellos temas que nos están imponiendo a nivel mundial y tratar de dar una visión analítica y científica de qué es lo que nos dicen y qué es lo que es. Y qué mejor que estar aquí con el doctor Víctor Pinto Brito, amigo, compañero mío de lucha, gran ginecólogo, y que necesitamos todos aprender de las pérdidas gestacionales o del aborto, ¿no? Entonces, hola doctor, buenas tardes. Hola Ale, ¿cómo estás? Pues aquí ya sabe, queriendo que nos explique a los mortales, simples ciudadanos mexicanos y de otras partes que algún día nos lleguen a escuchar, ¿cuántos tipos de abortos o de pérdidas gestacionales existen? Antes que nada, Ale, pues me da mucho gusto platicar en esta ocasión contigo. Hace rato que quería yo hacer algo así sobre todo porque te conozco desde hace tiempo y sé que eres una activista que está casi 24/7 en estos temas, y entonces obviamente es un honor para mí platicar contigo, más que nada platicar, ¿no? Porque estas cosas son más que nada de platicarlas para que la gente conozca realmente, ¿no? Y bueno, una pregunta antes de que yo te conteste. Claro. ¿Cómo te fue en este día que fue prácticamente algo así como emocionante por lo que ya sabemos? Hoy fue un día muy estresante, compañeros, porque hoy amanecimos con la noticia de que en Campeche los madruguearon con el aborto en sesión secreta y que ni siquiera invitaron a todos los diputados a votar, ¿no? O sea, un proceso legislativo totalmente inconstitucional, ilegal, fraudulento. Y también a las pocas horas nos damos cuenta o nos enteramos que aquí en Yucatán, ya en la orden del día de mañana, viene la discusión de 2 iniciativas del aborto. Entonces, sí, hablando del aborto, porque en las noticias nos dicen que en algunos medios nos dicen unas cosas, no nos dicen otras, y por eso queremos estar aquí, ¿no? Para sacar ese estrés y esa tristeza emocional de cómo no nos dicen todo, y que a veces se aprueban leyes sin que nos digan la verdad. Claro. ¿No? Es lo que más duele. Claro, sí, sí, es una situación que a veces me da pena cuando veo en los medios de comunicación cómo manejan las noticias, ¿no? Porque en realidad hay mucha confusión en este caso, ¿no? Sí. Y sí es importante, digamos, hacer la aclaración de tu primera pregunta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque efectivamente la gente está confundida en la terminología que se utiliza. Y podemos pensar en un momento dado, que se está haciendo una ley que puede ser beneficiosa cuando que realmente está atentando en contra de la vida. Y te voy a, hacer la diferencia con algo básico, fundamental, ¿no? Primero que nada, el aborto se define científicamente como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas o cuando el bebé o el feto, así se le llama científicamente, pesa menos de 500 gramos. La Organización Mundial de la Salud hace una diferencia en su definición. Ella dice que el aborto es la terminación del embarazo, pero cuando el feto, antes de que alcance su viabilidad. Pero este es un término un poco confuso. ¿Por qué razón? Porque la viabilidad va a depender de muchos factores. Y es abstracto, ¿no? Porque puede ser un bebé viable a las 22 semanas o a las 26 o a las 28. Exactamente. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del centro hospitalario en el que te encuentres. No es lo mismo que estés en Houston con un bebé de 25 semanas a que estés en un lugar en donde no se tengan las herramientas suficientes para poder atenderlo. Pero bueno, esa sería la definición, científica, terminación del embarazo, antes de las 20 semanas o cuando el feto pesa menos de 500 gramos. Y en cambio en las leyes nos dicen que aborto es la interrupción del embarazo, Antes, es la interrupción del embarazo. Antes ponían que en cualquier momento de la gestación, ahora de manera ficticia, ¿no? Con términos jurídicos, solo es aborto en la interrupción del embarazo hasta la semana 12.
Ya después de la semana 12 es aborto, antes no lo es. Claro. Entonces, y mucha gente dirá, ¿y eso qué significa? Bueno, o sea, pues que no coincide la definición científica con lo que nos dicen las leyes, ¿no? Exactamente, justo diste en el clavo, ¿sí? El problema es que, digamos, cuando hacen una ley, no toman en cuenta lo que puede ser objetivo científicamente hablando, ¿no? Sino que toman una arbitrariedad, porque realmente es muy diferente el interrumpir el embarazo a las 25 o 28 semanas a interrumpirlo antes de las 12 semanas, ¿no? Entonces hay muchas diferencias. Ahora bien, sí, es importante que la gente entienda un poquito el hecho de que hay una clasificación del aborto, ¿sí? Uh-huh. O sea, bueno, esta es la definición, pero hay una clasificación. ¿Cómo se clasifica el aborto? Se clasifica en aborto provocado y aborto espontáneo. Hay dos. Entonces son dos tipos diferentes totalmente, porque en uno, ¿sí?, se tiene la intención de terminar con el embarazo, con la intención también de terminar con la vida del bebé. Y el segundo es uno que se da en forma espontánea, natural, por alguna, digamos, complicación o algún problema que tenga la mamá, ¿no? Yo quisiera que abundáramos un poco justo en eso de los espontáneos, de los abortos espontáneos o naturales. ¿Por qué se dan? O sea, son naturales, o sea, la mujer no hizo nada, a lo mejor la mujer, en la mayoría de los casos, no quería abortar, digamos que se le murió el bebé o se le salió el bebé. ¿Cómo son esos abortos? Ok, para empezar, digamos, el aborto en estas condiciones es muy frecuente en el embarazo, ¿sí? Okay. Se cree que entre el 8 a 12% de todos los embarazos se van a perder, ¿sí? Okay. En promedio, la mayoría de la literatura nos dice que el 10% de la población. O sea, 10 mujeres de cada 100. Exactamente, 10 mujeres de cada 100 que se embarazan seguramente van a perder al bebé. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? La causa más frecuente, en el 80-90%, son errores genéticos. Es decir, el bebé muchas veces tiene errores genéticos en su formación, y por esa razón solito la naturaleza y el mismo organismo pues empieza con sangrado y lo desecha al final de cuentas, ¿no? O sea, digamos que se sale. Se sale, sí. Y a veces lo ven las mamás, o sea, ven que se sí, o sea, ¿cómo empieza este proceso? Empieza con un sangradito, ¿no? Al principio es un sangrado escaso y después se puede hacer más abundante hasta que llega un momento en el que se viene el sangrado y se pierde prácticamente, digamos, el bebé, ¿no? Entonces, pero muchas veces lo detectamos antes de que se haga este proceso en forma natural. ¿Cómo lo detectamos? Nosotros tenemos una serie de criterios en medicina para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Detectamos, por ejemplo, viene una paciente que tiene 7 semanas de embarazo, uh-huh, ¿sí? A esta paciente que tiene 7 semanas de embarazo, ¿qué es lo que le voy a hacer? Le voy a hacer un rastreo con ultrasonido, voy a ver que efectivamente cuánto mide y si en un momento dado tiene frecuencia cardíaca fetal, es decir, que se ve que más o menos lo empezamos a ver, el corazoncito del bebé lo empezamos a ver más o menos a las 7 semanas, 6.5, 7 semanas ya vemos el corazoncito. Si no lo vemos en ese momento y efectivamente el tamaño del bebé es de 7 semanas, allá ya hay un problema, ¿sí? O sea, como que se dan cuenta de que no creció y que no hay sonido. Exactamente, sí. Okay. O sea, no vemos el corazoncito. Pero también a veces, ¿qué es lo que sucede? Que lo vemos, sin embargo, una semana o 2 semanas después empieza con sangrado, regresa nuevamente la paciente, lo checamos y ya no tiene latido, ¿sí? Ya. A ese tipo de patología se le conoce con el nombre de huevo muerto retenido. Es decir, es un bebé que empezó con su latido, pero de repente dejó de latir y prácticamente falleció. Fíjate que qué bueno que me dices eso del huevo muerto. Es la segunda vez que lo escucho. Pero cuando yo vivía en Veracruz en un debate en una radiodifusora con una feminista, ella estaba aferrada de que no se tiene que despenalizar el aborto, porque yo he tenido 2 pérdidas gestacionales, a mí se me salió el huevo muerto y porque tengo dinero fui al hospital, pero si no se despenaliza, ¿cómo le van a hacer las mujeres pobres? Y yo decía, pues, ¿por qué está hablando del huevo muerto? O sea, o de un aborto natural con un aborto inducido, porque es lo que yo veo mucho que hacen en las noticias, incluso con casos de artistas de Hollywood, así de las famosas, que saben que tuvieron abortos naturales o espontáneos y agarran esos ejemplos para justificar el otro.
Entonces, ¿usted qué piensa de eso? Bueno, en realidad, pues hay muchos casos de famosos. A mí cuando se habla de la farándula me encanta porque me gusta leer la vida de los artistas y todo eso, ¿no? Pero hay varios casos que se han, digamos, viralizado, ¿no? El caso de la modelo, ¿cómo se llamaba? Chrissy Teigen, la esposa de John Legend. Ese fue un caso muy emblemático. Yo leí el caso de ella y está curioso porque ella en su cuenta de redes sociales primero sube un post en la que anunciaba que había tenido una pérdida, pero hay que aclarar que ella quería tener a ese bebé, ¿sí? Quería tener ese sale bebé. Como semidesnuda porque nada más trae su batita descuidada y está cargando un bebé muerto y ella está llorando. Yo vi la foto, claro, muy triste. Entonces, la foto. Al principio, te digo, o sea, según las notas, ella dice que tuvo un aborto espontáneo. Sin embargo, no sé si te acuerdas que cuando viene la cuestión esta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Roe vs. Wade, que lo revierte la Corte de Estados Unidos, este caso, ¿sí? Entonces empezaron los medios de la farándula a tratar de buscar esos casos para decir de que no se debe. Y es lo que yo me quedé, dije, ¿qué tiene que ver lo de Chrissy Teigen con Roe vs. Wade? Pero pues no sé si usted nos los puede explicar porque... O sea, yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Sí, exactamente. El problema de esta modelo es que ella, después de que había dicho de que había tenido un aborto espontáneo, cuando la entrevistaron y ya estaba en boga la cuestión esta de Roe vs. Wade, o sea, el fallo de la corte que fue revertido, sí, entonces ella dice, es que lo que pasa es que yo tuve un aborto terapéutico, así lo dice ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por esa razón se debe de despenalizar el aborto, etcétera, ¿no? Entonces, utiliza ese caso para poder decir de que estuvo mal que hayan revertido esa sentencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tuvo Taylor? ¿Cómo se llama? Chrissy Teigen. Chrissy Teigen, no se me queda muy bien su nombre, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tuvo realmente? Ella, cuando llegó al hospital, llegó con una hemorragia masiva importantísima. ¿Sí? Ella estaba desangrándose, literalmente se estaba desangrando, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede con ella? Que cuando llega la canalizan y le empiezan a poner líquidos, lo que se debe de hacer con una paciente que está casi Tenía creo que 5 meses de embarazo. Tenía como ¿no? 5 meses de embarazo, ¿sí? Entonces la canalizan y le empiezan a poner sangre y después entonces le hacen un procedimiento. ¿Por qué razón? Porque ya se había desprendido toda la placenta. ¿Por qué sangra una paciente en esas condiciones? Porque se desprende la placenta. Y en estas condiciones, cuando se desprende la placenta, va a depender de qué tanto se desprendió para que el bebé fallezca. Si tiene un desprendimiento, por ejemplo, de 30%, pues probablemente encontremos al bebé todavía vivo. Pero si tiene un 50, 70% de desprendimiento, prácticamente el bebé ya falleció. Esta es la cavidad del útero, ¿no? Sí. Digo, lo voy a decir en términos salvajes porque yo no soy médico. Sí. Y la placenta está pegada. Exactamente. Si se despega un 30%, ¿la pueden volver a pegar? No, o sea, no es que la puedan volver a pegar. Lo que se pasa es que depende de varios factores, ¿no? Ajá. Uno de ellos, por ejemplo, es la edad gestacional, okay, y lo copioso de la hemorragia. Si yo veo que tiene 30%, por ultrasonido me dice que tiene 30% de desprendimiento, pero el sangrado pues es escaso, yo puedo en un momento dado darle un manejo conservador, ¿no? O sea, vamos a esperar un poco. Y reposo, que es cuando les mandan reposo. Dejo en reposo a la paciente, le pongo medicamentos para que se vaya, por así decirlo, sellando ¿cómo se llama? La zona de desprendimiento. O sea, solita, ¿no? Sana. Solita empieza a sanar. Pero hay veces en las que no sana de esa manera, porque a veces tiene un factor que está influyendo en la situación, como por ejemplo la hipertensión, que es la causa número 1 de desprendimiento de placenta, ¿sí? Entonces, si logro controlar la hemorragia y luego puedo continuar el embarazo. El problema de ella es que ya tenía desprendimiento casi total de la placenta y el bebé ya había fallecido para ese momento, ¿sí? Y como estaba pequeño, pues obviamente la posibilidad de que pudiera sobrevivir pues es prácticamente ¿Y fue un aborto inducido, pero ya estaba muerto o fue...? O sea, porque eso es lo que me llama la atención. O sea, ella primero dice que tuvo un aborto espontáneo o natural y luego dice, yo tuve un aborto terapéutico. Y yo por aborto terapéutico entiendo que se lo sacaron. Entonces, ¿ahí qué pasó, doctor? Claro, sí. ¿Qué es lo que sucede?
Cuando llega una paciente en estas condiciones con un sangrado, yo tengo que tratar de estabilizarla hemodinámicamente, ponerle sangre, líquidos, etcétera, ¿sí? Y después de ello voy a meterla a quirófano para poder extraer, ¿sí? Porque en ese momento ya el bebé ya falleció, ¿sí? No estoy haciendo un procedimiento para quitarle la vida al bebé. Yo estoy haciendo ya porque el bebé ya había fallecido. ¿Sí? Entonces no fue un aborto terapéutico. No fue un aborto. Fue un aborto natural y una intervención para sacar el cuerpo. No puedo saber exactamente si se considera todavía un aborto porque tenía como 5 meses, ¿no? O sea, ajá, de acuerdo a la definición, había rebasado un poquito la cuestión de 4 por 5, 20 semanas. Exactamente. Tenía como 5 meses, tenía como un poquito más de 21, 22 semanas. Pero digo, independientemente de esa situación, lo que se le hizo es un procedimiento para extraer a ese bebé que ya había fallecido. Claro, ¿sí? Hablando de la definición original que es de los 20 semanas. Exacto, a 500 gramos. Si pesaba más de 500 gramos o más de las 20 semanas, ya no era aborto. Ya no se considera aborto, sino se considera un parto prematuro con un producto inmaduro, así se le llama. Ya ¿sí? ven por qué es importante saber. Qué interesante. Claro. Porque incluso ahora con las reformas quieren legalizar el aborto hasta un día antes del parto de 27 semanas, bueno, que ya se están haciendo en el Hospital Público de Yucatán, abortos de bebés de 28 semanas, 26 semanas, que diríamos, oye, pues por la definición científica, eso ya no es un aborto, porque ya son bebés que tienen más de 500 gramos o más de 20 semanas. Exactamente, sí. Y que correcto. Ya después nos va a explicar cómo se hace ese proceso carnicero tan terrible. Pero a mí me impresiona porque si ves las noticias y te hablan de Chrissy Teigen o de Sharon Stone, que tuvo 9 abortos espontáneos, o de esta Alicia Vikander, ¿no? Que se hizo muy famosa por una película de Tomb Raider, que también tuvo un aborto espontáneo, natural, no lo provocó. Y las usan a ellas de como ellas tuvieron aborto, hay que apoyar la despenalización. Entonces, y mucha gente dice, bueno, pues sí, pobrecitas, si no las van a meter a la cárcel. Pero la realidad es que por un aborto espontáneo no pueden meter a ninguna mujer a la cárcel. Por supuesto, o sea que es un proceso, es como que penalizan a alguien que le dio diabetes, ¿no? Pues o sea, si te da diabetes, no es tu culpa. Bueno, fue una pérdida gestacional pero involuntaria. Exactamente, es un proceso patológico que se vino y que por lo tanto hay que resolver ese problema para la paciente. O sea, es una manipulación mediática. Manipulación terrible. En el caso de Sharon Stone, pues que dijo que tuvo 9 abortos espontáneos, acá ni siquiera hay manera de pensar que por esa razón se vaya a despenalizar el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque ella misma lo dice, tuve 9 abortos espontáneos y el aborto espontáneo no está penalizado, es una patología, es una enfermedad. Pero ¿no? En los medios así lo dicen, ¿eh? Como ellas abortaron, hay que respetar el falso derecho a decidir. Entonces, sí, y por eso quería hablar con ustedes, a ver que nos explicara, o sea, ¿cuál es la diferencia entre aborto espontáneo y el inducido? Porque claro, pues en los medios utilizan el natural para promover el inducido y a veces el inducido lo disfrazan de natural, que eso ya también es como el caso de Belia, que después tendríamos que venir aquí a lavar la ropa porque ese también nos va a tomar un capítulo entero. Claro. Y hablando del aborto inducido, que es el provocado, pues la ley dice que es hasta la semana 12, en Sinaloa que es hasta la semana 14, 13, en Jalisco es a la semana 12, pero si lo haces hasta la semana 14 no pasa nada. Entonces prácticamente, o sea, el aborto es diferente según algunos estados, claro. Sí, es diferente a lo científico. Sí, ese es el problema, que como no hay parámetros, criterios, digamos, más que de los legisladores que muchas veces están ni saben ideologizados, pues obviamente hacen lo que se les venga en gana, ¿no? Pero pues y la ciencia dice una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo es ese o cómo se hace? Bueno, depende mucho de la edad gestacional, ¿no? Ahorita hay básicamente 3 procedimientos, ¿no? Uh-huh. Para hacer un aborto inducido, ¿sí? Que también se pueden utilizar para un aborto, digamos, para cuando hay un huevo muerto retenido, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son los 3? Uno es a través de medicamentos, otro es a través de un legrado, que es lo clásico, por así decirlo. Es como que el famoso raspado que es el famoso raspado, ¿sí? Y otro es la aspiración manual endouterina, ¿no? Entonces, esos son los 3 procedimientos que se están haciendo en la actualidad. Entonces, tomo medicinas, el famoso misoprostol, sí, o la mifeprastina,
se provocan las contracciones y se expulsa el bebé chiquito. Exactamente. Legrado, cuando es un poco más grande, me imagino que con el pato, que le llaman, abren y sacan. ¿Algo así? No exactamente, ¿no? ¿Cómo? A ver, o sea, digamos, son dos medicamentos, la mifepristona, que es un antiprogestágeno, que lo que hace la mifepristona es hacer, por así decirlo, un ambiente hostil. Que no se pegue. Que no se pegue, o que se despegue prácticamente. Y viene luego el misoprostol, que lo que provoca son contracciones uterinas, y eso hace que se termine de desprender y que luego sea expulsado, ¿sí? Este tipo de procedimientos tienen un 90% de efectividad. Es decir, que no. Si el bebé es chiquito. Claro, dependiendo de la edad gestacional. Mientras más grande, más probabilidades hay de que no se complete totalmente. Tengo amigas que hicieron eso y dicen que duele mucho, que es como dar a luz, pero con un bebé no preparado al parto. Es correcto. Y no les dicen que les va a doler como un parto. Exactamente, sí. Ese es el problema, que no les dicen ni que les va a doler ni que van a sangrar. ¿Y de qué va a depender que les duela y que sangre? Va a depender de la edad gestacional, sí. Y por ejemplo, si sale así chiquito, ¿se mueve? No, porque está muy pequeño. Estamos hablando de embarazos menores de 12 semanas. Ay, no se mueve. No se mueve. ¿Cuándo se ve? Porque también relatan, a una amiga loca, investigadora 100%, se metió a un grupo de chicas que habían abortado y que se ayudaban entre ellas a abortar en casa cuando la pandemia. Y algunas de ellas relataban que salía y que se movía. Sí, es que eso va a depender de... Porque decían, es que no es un coágulo, se mueve. O sea, porque aparte se creen la mentira de que es el coágulo y que no pasa nada. Claro. Sí, va a depender de la edad gestacional, ¿sí? Si tú tienes un aborto a las 17 semanas, el bebé cuando nace, ¿sí? Si no ha muerto, sí vas a ver que tiene ciertos movimientos. Y mientras más edad gestacional, pues obviamente esto es más patente, ¿no? O sea, si sacas un bebé de 25 semanas, por ejemplo, ¿sí? ¿Y se puede abortar un bebé así solo con estas dos medicinas? Sí, claro, sí. Entonces, ¿para qué hacen el legrado? A eso voy, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Digamos, yo decía que tiene el 90% de efectividad tiene esos medicamentos, ¿sí? Pero el 10% no se completa totalmente el aborto, ¿sí? Sino que quedan restos pegados en la matriz, ¿sí? Entonces, a esas pacientes que se le quedó restos pegados, es aquellas que tienes que meter a quirófano, hacerle cualquiera de dos procedimientos, depende del cuello de la matriz y todo, ¿no? Pero puede ser una aspiración manual endouterina o un legrado, ¿no? ¿Qué haces con el legrado? Lo que haces es raspar las paredes para quitarlo pegado, para extraer los restos de membranas que quedan pegadas, ¿no? Ahora bien, con bebés más grandes, ¿sí? Después del primer trimestre del embarazo, 16, 17, 18 semanas, ¿qué es lo que se hace? ¿Trimestre? Eso son del segundo trimestre. ¿Qué es lo que se hace? Primero se induce el parto, ¿sí? Y después de eso se mete a hacer legrado. ¿Por qué razón? Porque sí o sí, la inmensa mayoría de los pacientes en esas condiciones quedan restos de membranas pegadas. Por esa tamaño. Por el tamaño, ¿sí? Porque la placenta es más grande, porque el bebé es más grande, las membranas son más grandes, entonces se quedan pegadas en lo que son las paredes del útero. Y por eso les da sepsis, porque claro, cuando no se dan cuenta. Tú no te das cuenta de que dejaste restos por dentro, pues esos restos se infectan y al ratito puedes terminar con una sepsis, ¿no? Y me tocó un caso así de esa manera. Cuando llegó la paciente, ¿sí? Había tomado medicamentos, ¿sí? Y después de eso, pues prácticamente cuando yo la reviso, sí tenía restos, un montón de restos, ¿sí? Y fue a un hospital público, en ese momento fue un hospital público, pero el problema es que cuando la metieron a hacerle el legrado para quitar esos restos, quedaron todavía unos restos, porque estaba muy grande el embarazo que había tenido, ¿sí? Entonces no se dieron cuenta y cuando regresó 5 o 6 días después, volvió conmigo a que yo la revisara y ya tenía un olor fetidísimo todo, ¿no? Entonces ya tenía inicios de sepsis. Muchas mujeres no se dan cuenta, ¿no? Que no solo mataron a su hijo, sino que se están arriesgando ellas. Sí, ¿no? es correcto. Ponen en peligro su propia vida. Sí. Y entonces, bueno, el aborto inducido es por medicamentos, por legrado o por
aspirador, que es cuando meten como una aspiradora, me imagino. No es como una aspiradora, sino que más que nada son unas cánulas de plástico que en la punta tienen como un hueco y que tiene, lo que hace es aspirar y raspar al mismo tiempo, ¿no? O sea, funciona como una jeringa, como una jeringa que funciona al vacío. Tú le pones el vacío, ¿sí? Y le conectas la cánula. Por eso es hasta las 12 semanas. Un bebecito más grande no se lo puede succionar. No se puede. Inclusive a mí me llamó mucho la atención porque unas estadísticas que me mandaron de la Secretaría de Salud decía que habían hecho aspiraciones manuales uterina en pacientes con 15 semanas y todo, ¿no? Es posible que lo que hacen es que haya salido el bebé y después le hacen en la MEU, ¿sí? Sí, pero tendría que ser una cánula bien gorda para poder jalar. Porque en ese momento está dilatado, muy dilatado el cuello de la matriz, y para que puedas hacer en la MEU tiene que ir así exacto. La cánula tiene que pasar exacto al cuello de la matriz. Si no se hace vacío. No, porque se escapa aire y no lo aspira. ¿Sí? Y fíjense, estamos hablando de una barbaridad, porque estamos hablando de que se mete algo que despedaza a un bebé en el vientre. Digo, lo estamos diciendo fríamente, pero tratando de meterme, o sea, pues me imagino que es un bebé chiquito, todo aguadito, y pues se lo empiezan a llevar por pedacitos. Sí. Lo que pasa es que como no se ve, porque está muy chiquito, pues no parece cruel, ¿no? Pero realmente lo que hace, ¿sí? Las pastillas, por ejemplo, lo que hacen es moler literalmente al bebé por dentro. Por los espasmos que provoca. Claro, por los espasmos que provoca. Y entonces, por esa razón, cuando sale, le dicen coágulo. Por eso dicen que es un coágulo. Ándale, no ves partes fetales, no ves manitas, no ves nada de eso, porque está tan chiquito y además el tejido es tan friable que se despedaza literalmente dentro de la matriz, ¿sí? Entonces, digo, eso es en cuanto a los medicamentos. Pero el legrado, cuando lo haces sin medicamentos, ¿sí? Antes se hacía de esa manera. Antes llegaba una paciente así de esa manera, no le ponías medicamentos. Ahorita los medicamentos, por así decirlo, como que quitaron un poquito el riesgo, ¿no? El riesgo del raspado. Ándale, porque antes a todas se les hacía el legrado. Y el legrado sí efectivamente tenía mucho más complicaciones, ¿sí? Sobre todo